Apertura, la postura fundamental del escuchar. Hasta ahora hemos examinado lo que para nosotros son los componentes fundamentales del fenómeno de escuchar. Decimos que estos son los procesos básicos que tienen lugar cuando ocurre el escuchar. Hay, sin embargo, una cuestión que aún no hemos mencionado. ¿Qué se necesita para que el escuchar ocurra? Y esta pregunta parece extraña, dado que postulamos que los seres humanos son seres lingüísticos, esto es, seres que viven dentro del lenguaje. Reconocemos que es constitutivo de cada ser humano tanto el hablar, lenguaje verbal es solo una forma de hablar, como el escuchar. Si aceptamos que el lenguaje es constitutivo de los seres humanos, parecía superfluo preguntarse acerca de las condiciones necesarias para escuchar. Bien, podríamos decir simplemente sucede. Los seres humanos son arrojados al escuchar. Tres razones, sin embargo, hacen que esta pregunta sobre las condiciones para escuchar sea interesante. En primer lugar, existe una razón empírica. A través de ella se reconoce que, además del hecho de que somos animales que escuchan, nuestra capacidad para hacerlo no es la misma. Hay personas que escuchan mejor que otras. Bien, podría valer la pena, por lo tanto, indagar acerca de las condiciones que están detrás de esa diferencia. En segundo lugar, esta pregunta tiene sentido a un nivel más profundo. Aunque estemos arrojados al escuchar, de todos modos podemos mirar el fenómeno del escuchar como algo que podemos intentar explicar, algo que podríamos querer comprender. Al hacer esto contribuimos a disolver uno de los muchos misterios que rodean el lenguaje. En tercer lugar, al examinar las condiciones del escuchar, nos convertimos no solo en un aspecto determinado de la historia de la vida humana, sino en un dominio para el aprendizaje y diseño. Por lo tanto, esto tiene un lado práctico. Al identificar las condiciones requeridas para escuchar, podemos intervenir a nivel de ellas y mejorar nuestras competencias para un escuchar efectivo. Habiendo dicho lo anterior, nos damos cuenta de que esta misma pregunta acerca de las condiciones requeridas para escuchar puede ser contestada en dos niveles diferentes. Un nivel mira el fenómeno de escuchar como surgiendo de una disposición humana fundamental. El otro divide esta disposición básica en varios segmentos o dominios que pueden ser tratados independientemente unos de otros. Y en esta sección vamos a examinar el escuchar como surgido de una postura humana fundamental en la vida. Postulamos que el acto de escuchar está basado en la misma ética que nos constituye como seres lingüísticos. Esto es, en el respeto mutuo, en aceptar que los otros son diferentes de nosotros, que tal diferencias son legítimos y que la aceptación de su capacidad de tomar acciones en forma autónoma de nosotros. El respeto mutuo es esencial para poder escuchar. Sin una aceptación del otro como diferente, legítimo y autónomo, el escuchar no puede ocurrir. Si ello no está presente, solo podemos proyectar en los otros nuestra propia manera de ser. En vez de hacer eso, cuando escuchamos nos colocamos en la disposición de aceptar la posibilidad de que existan otras formas de ser diferentes de la nuestra. Sosteníamos anteriormente que al hablar nos abríamos a la posibilidad de exponer el ser que somos, que al hablar hacemos posible nuestra alma, que hay en ello una particular apertura hacia el otro. Porque bien, esta misma apertura debe estar también presente, aunque esta vez de manera diferente, en cuanto a acogida a quien se escucha. Gadamer ha visto, una vez más, la importancia de la disposición de apertura hacia los otros como el aspecto fundamental del fenómeno del escuchar y dice, en las relaciones humanas lo importante es experimentar el tú como realmente un tú, lo que significa no pasar por alto su planteamiento y escuchar lo que tiene que decirnos. Para lograr esto, la apertura es necesaria, pero ella existe, en último término, no solo para la persona que uno escucha, sino más bien toda persona que escucha es fundamentalmente una persona abierta.
Sin esta clase de apertura mutua, no puede existir relaciones humanas genuinas. El permanecer juntos siempre significa también ser capaces de escucharse mutuamente. Cuando dos personas se entienden, ello no significa que una entiende a la otra en el sentido de escrutarla. De la misma manera, escuchar y obedecer a alguien no significa simplemente que nosotros accedemos ciegamente a los deseos del otro. A una persona así la llamamos esclavo. La apertura hacia otro, por lo tanto, incluye el reconocimiento de que debo aceptar algunas cosas que van en mi contra, aun cuando no haya nadie que me lo pida. Humberto Maturana expresa este mismo punto de vista cuando sostiene que la aceptación del otro como un legítimo otro es un requisito esencial del lenguaje. Si no aceptamos al otro como un legítimo otro, el escuchar estaría siempre limitado y se obstruirá la comunicación entre los seres humanos. Cada vez que rechazamos a otro, sea socio, cliente, empleado, competidor, país, etc., restringimos nuestra capacidad de escuchar, producimos la fantasía de escuchar al otro mientras nos estamos básicamente escuchando a nosotros mismos. Y al hacer esto nos cerramos a las posibilidades de que los demás a las posibilidades que los demás están generando. ¿Qué circunstancias afectan esta apertura? Consideramos como requisito fundamental para escuchar cada vez que ponemos en duda la legitimidad del otro, cada vez que nos planteamos como superiores al otro sobre la base de religión, sexo, raza o cualquier otro factor que podamos utilizar para justificar posiciones de egocentrismo, etnocentrismo, chauvinismo o ideología. Cada vez que sostenemos tener un acceso privilegiado a una verdad o a la justicia, cada vez que presuponemos que nuestra particular manera de ser es la mejor manera de ser, cada vez que nos olvidamos de que somos solo un particular observador dentro de un haz de infinitas posibilidades de observación, cada una de estas veces nuestro escuchar se resiente. Uno de los grandes méritos de las prácticas democráticas reside en el hecho de que se fundan en el principio de la diferencia, la legitimidad y la autonomía del otro, sin importar cómo éste sea. Esto hace que una de las claves del éxito político sea la capacidad de escuchar de manera efectiva. Y de esa misma manera las prácticas propias de los mercados abiertos y competitivos, más allá de sus limitaciones, también colocan la competencia del escuchar efectivo como una condición de éxito.